momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Mas tu palabra permanecerá. Y esperamos que esto no se interrumpa. Tenemos que estar atentos a todo lo que está ocurriendo, pero los que conocemos la palabra, esto no nos debiera de extrañar lo que está ocurriendo. Sabemos que estamos en los postreros días y el Señor fue muy claro al hablarnos al respecto de lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Y dentro de las cosas que el Señor dijo que iban a ocurrir en los postreros días, era que iban a haber pestes. Guerras, hambres, pestes, rumores de guerra, dijo. Y esto es lo que tenemos hoy día. ¿Quién se iba a imaginar que simplemente con un pequeño virus que nace al otro lado del mundo, hoy día todo el mundo esté de cabeza y la economía del mundo de cabeza? ¿Qué les parece? Y es solamente un virus. Entonces, la arrogancia nuestra de los seres humanos, ¿dónde queda frente a algo tan pequeño, pero a la vez tan letal? Y sin embargo somos tan arrogantes, tan orgullosos, tan soberbios, que cuando aparentemente está todo bien, nosotros somos lo máximo. Pero basta que el Señor libere algo muy pequeño y diga, yo voy a frenar la locura de ustedes, y todo esto se frena. Ok, por eso creo que hoy día hablaba con unos hermanos el sábado y les decía, ¿ustedes han pensado cuál es el mejor antídoto que tenemos hoy día los cristianos para este virus? ¿Cuál creen ustedes como cristianos que este es el mejor antídoto, que nosotros tenemos el mejor antídoto para este virus? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor antídoto? ¿La fe? ¿Y qué es la fe? No, eso es una definición de fe, pero eso no es fe. Fe es creerle a Dios lo que Dios ha dicho. Amén. Eso es fe. Lo que dice Hebreos 11 nos está diciendo cómo se define la fe. La fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así se define la fe. Pero fe es creerle a Dios lo que Dios ha dicho. Por eso, ¿por qué Abraham es padre de la fe? Porque le creyó lo que Dios le había dicho. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera se la había mostrado. Le dijo, mientras tú caminas, mientras tú obedeces, yo te voy a mostrar la tierra donde tú tienes que ir. ¿Ok? Entonces, amados, hoy día el mejor antídoto para estas cosas es lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Qué dice el salmista? Me encanta lo que dice el salmista. El salmista dijo, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué más dijo? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es habitar? ¿Qué es morar? Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, ¿qué cosa? Esperanza mía y castillo mío. ¿Qué es un castillo? Miren, Dios es mi esperanza y es mi castillo. Mi Dios, dice, ¿en quién confiaré? ¿Qué más dice? Él, no usted, no ningún pastor, no ningún médico, con el permiso y respeto a todos los médicos y a todos los de la ciencia, pero dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Dónde está el antídoto? Morar y habitar al abrigo del Altísimo. Morar y habitar en su presencia. Y eso implica entonces que en este tiempo, iglesia,
Tenemos que redoblar nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de comunión con el Señor, nuestra intimidad con Él, nuestra santidad. No estamos en tiempos para jugar a la iglesia, ni estamos en tiempos para jugar a los creyentes. Estamos en tiempos de ponernos serios y ser gente seria. Hombres y mujeres serios delante del Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso estamos desarrollando los temas que estamos desarrollando. Cuando nosotros empezamos a poner en perspectiva este tema, en la perspectiva real de lo que estamos viviendo, entonces esto tiene mucho sentido. Porque un discípulo, decíamos la semana pasada, y hago un rápido recuento, decíamos la semana pasada que nosotros no somos discípulos de vida abundante, ni somos hijos de vida abundante, sino que somos hijos del Dios Altísimo. ¿Ok? El nombre vida abundante es un nombre accesorio para cumplir con la ley, para tener un respaldo legal. A través de ello conseguimos una personería jurídica y podemos actuar dentro de la ley bajo ese nombre, vida abundante. Pero nosotros no somos hijos de vida abundante, no somos discípulos de vida abundante, no somos siervos de vida abundante. Somos hijos de Dios por gracia y misericordia. Somos discípulos porque creemos en las enseñanzas de Jesús y creemos que Él es nuestro maestro. Somos siervos, dijimos, porque estamos convencidos y creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? ¿Estamos claros? Estamos haciendo un repaso rápido. ¿Qué más dijimos? Hablamos también de nuestra visión y nuestra misión. Definimos lo que era nuestra misión y nuestra misión y nuestra visión. Nuestra misión es ir a todo el mundo, ¿no es cierto? Y nuestra visión es hacer de cada hombre un discípulo de Jesucristo, enseñándoles todo lo que el Señor nos ha mandado, enseñándoles a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Definimos lo que era guardar, ¿no es cierto? ¿Qué más definimos? Definimos lo que era un discípulo. ¿Ya? Definimos también lo que es un maestro. Definimos qué es educar y qué es guiar. ¿Qué más dijimos? Y quedamos, creo, un discípulo es un aprendiz y un seguidor. Y de ahí seguimos en adelante, ¿verdad? Así que vamos a seguir, ¿ok? ¿Estoy equivocado o no? ¿Ahí quedamos? Sí, ¿verdad? Ok. Y como ustedes ven, todo lo que vamos a ver es absolutamente práctico porque la iglesia, nuestra congregación, tiene que ser una congregación centrada en Cristo. No una congregación que sigue a hombres, a una organización, a una denominación, sino que el centro de todo esto es Cristo. Cristo es el Señor y es el Salvador. Él es la cabeza de la iglesia. A Él seguimos, en Él creemos, las enseñanzas de Él las tomamos y las ponemos en práctica. Eso me hace ser un discípulo. ¿Un apóstol es un discípulo? ¿En serio? ¿Están convencidos o no? ¿Un profeta será un discípulo? ¿Un evangelista? ¿Un pastor? ¿Un maestro? Todos son discípulos. Por lo tanto, no hay nadie que pueda decir yo no soy discípulo. Todos somos discípulos. Recuerden, un discípulo es un aprendiz. ¿Ok? Me voy a poner estos lentes, aunque poco me sirven, los otros se me quebró el pasador del lente. Un discípulo es un aprendiz y seguidor de un maestro. Esto quiere decir que el discípulo tomará todas las enseñanzas de su maestro y las pondrá por obra. ¿Alguien puede decir que es discípulo solamente porque escucha o porque conoce, pero sin poner en práctica lo que su maestro le dice? Inmediatamente eso nos descalifica. Por lo tanto, si somos discípulos, yo tengo que ser consecuente entre lo que digo y lo que hago. Si digo que Jesucristo es mi maestro, entonces yo no hago lo que yo quiero. Yo hago lo que Cristo me manda.
Soy casado. Tengo esposa. Cristo me dice, ama a tu esposa como yo amé a la iglesia y di mi vida por ella. Pero yo digo, no, bueno, sí, Cristo lo dice, pero yo tengo mi propia idea de cómo hacer familia. Y la mujer está en la casa y yo estoy en la calle y soy hombre libre. ¿Ese es un discípulo? Si soy discípulo, me sujeto a lo que Cristo me mandó. ¿Y qué me manda Cristo? A amar a mi esposa como Él amó a la iglesia. Y la amó tanto, nos amó tanto, que Él fue capaz de dar su vida por cada uno de nosotros. Maridos, ¿de qué manera tiene que amar a usted a su esposa? ¿Cómo usted la tiene que cuidar? ¿Es ella su servidora? ¿Es ella la escoba de la casa? ¿O es usted el servidor, el primer servidor de su casa? Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Dónde está el machismo en los cristianos? ¿Dónde está el machismo en los que creen en Dios? Pregunto a los que creen en el machismo. ¿Dónde está el machismo? Acepto que hay ignorancia, pero ningún machismo en la enseñanza. Porque el Señor me manda a ser en mi casa el primer servidor. Y si yo no aprendo a ser servidor en mi propia casa, jamás podré servir afuera. Discípulos y discípulas, porque a la mujer le dice que esté sujeta a su marido. Pero la mujer cristiana dice, yo creo a mi manera. Y yo creo que las leyes de hoy me dan a mí libertad y me sacan de debajo de la suela del zapato de mi marido. ¿Qué le dice Cristo a usted como mujer cristiana? ¿Qué va a hacer? ¿Lo que los hombres le dicen o lo que Cristo le dice? Dios es justo. La balanza de Dios es justa. No se carga para allá ni para acá. Me manda a amar a mi mujer y a servirla, y a mi mujer la manda a obedecerle, a estar sujeta. Discípulos de Cristo. Un ejemplo. Lo que un maestro enseña no es solo un conocimiento intelectual, sino también vida práctica. Y voy a nombrar algunos hombres antiguos. Mahoma, Confucio, Platón, Aristóteles, hombres que formaron escuelas en la antigüedad. Sus alumnos, ¿fueron hombres teóricos o fueron hombres prácticos? ¿Por qué crecieron las escuelas de ellos? ¿Y por qué llegaron hasta nuestro conocimiento? ¿Porque fueron hombres que solamente enseñaron algo intelectual sin llevarlo a la práctica? ¿O se conjugó el conocimiento con la práctica en cada uno de ellos? Sus escuelas llegaron a tener renombre porque sus discípulos conocían sus enseñanzas de cada uno de estos maestros y las ponían por obra. ¿Ok? Entonces, todo discípulo, repito, es aquel que escucha a su maestro, toma las enseñanzas y las pone en práctica. Nosotros llamamos a Jesús maestro. Es conocido como maestro o rabí en medio nuestro. Siendo esto así, entonces todos sus seguidores asumen la condición de discípulos y esto es aprendiz y practicante de su doctrina u enseñanza. No se puede ser discípulo de Jesús sin ser hacedor de sus palabras. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hoy día estamos terminando la prédica del domingo pasado y hoy día estamos poniendo nosotros las bases sobre las que vamos a caminar de aquí en adelante y lo que vamos a desarrollar durante todo este año como enseñanza para esta congregación y en la que todos nos vamos a poner de acuerdo en decir, nosotros tenemos que vivir estos principios. Cada discípulo
cumple con 3 condiciones. Primero dijimos que éramos hijos por adopción y misericordia, ¿verdad? Segundo, somos discípulos porque creemos en Jesús y creemos en sus enseñanzas y las ponemos en práctica. Y 3, somos siervos porque creemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces tenemos 3 condiciones que son indivisibles: hijos, discípulos y siervos. Y ninguno de nosotros, o nadie que se diga cristiano, puede decir, mira, sí, yo soy hijo de Dios, pero a mí no me venga con eso de ser discípulo. Y el otro más espiritual dice, no, yo soy discípulo de Jesús, pero eso de siervo yo no se la compro a nadie. ¿Se puede hacer esa división? No, absolutamente no. Nosotros, todos nosotros, durante toda nuestra vida y todos los días de nuestra vida, en algún minuto del día estamos siendo hijos porque nuestro Padre nos está hablando, enseñando, corrigiendo, amonestando, exhortando. En otro momento estamos siendo discípulos porque estamos siendo enseñados. El Espíritu de Dios nos va recordando la palabra y nos va enseñando, nos va recordando cosas y nos va dando instrucciones. Y en otro momento nos toca estar sirviendo a otros. ¿Sí o no? ¿Quién es el siervo de todos en este momento aquí? El que está predicando. Porque yo les estoy sirviendo a todos. Ustedes son todos mayores que yo. Yo soy el menor de todos porque le estoy sirviendo a todos ustedes. Mi responsabilidad aquí es servirles y servirles bien. Es servirles conforme a la palabra. No soy el mayor. Soy el servidor de todos. Y cada hombre o mujer que se para acá, en un momento, es el servidor de todos los demás. No es el más grande, no es el que se tiene que llevar los aplausos, la admiración, no. Ese es el siervo que le está sirviendo a todo el resto de sus hermanos. Ese es el más alto honor que todo hombre y mujer tiene, de ser un servidor. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 7, 24, 29, ¿qué nos dice? ¿Podemos ir a esa cita, por favor? Mateo 7, 24, 29. Ahora, si alguien la tiene, hagamos el mismo ejercicio de la semana pasada y léanlo. Mateo 7, 24, 29. Y 24 al 29. ¿Qué les parece? ¿Sabe por qué tomo este texto? Porque si usted se lee el Sermón del Monte, que parte en el capítulo 5 de Mateo, y cuando cierra en el capítulo 7, en estos versículos, se está cerrando el Sermón del Monte. Y vea usted toda la cantidad de enseñanzas que hay desde el 5 al 7, toda la cantidad de temas que el Señor tocó. Y después que enseñó todo aquello, el Señor lo cierra con estas palabras. Cierra todo el Sermón del Monte con estas palabras, diciendo, ¿no es cierto?, ¿a quién compararé? Al hombre que me escuchó toda esta enseñanza y las hizo. Dice, lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero dice, al mismo hombre que escuchó todas estas enseñanzas y no puso nada en práctica,
lo compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y fíjense, a ambos hombres les pasan las mismas cosas. Viene la tormenta, sopla el viento, viene la lluvia y los ríos, y en ambos casos dan con ímpetu. El que puso la enseñanza de Cristo en práctica, la llevó a las obras, permaneció. El que escuchó y no hizo caso, dice que la ruina de la vida de ese hombre fue grande. Por eso es un necio. Entonces, amados hermanos, aquí la Escritura me está diciendo, elige. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Un hombre sabio, una mujer sabia, o un hombre necio, o una mujer necia? A veces las palabras suenan duras. Y sé que esto no es común, que a veces se diga en las iglesias. Porque hermano, ¿cómo va a decir eso? Los hermanos a las hermanas se van a incomodar, se van a poner inquietos y se van a ir. ¿Qué le importa más a usted? ¿Conocer la verdad o que le nieguen el conocimiento de la verdad? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando usted sabe cuáles son estos principios y que el Señor me está enseñando estos principios para que yo sea libre de mi propia necedad. Y para que aprenda a ser hombre sabio. ¿Se recuerdan lo que hablábamos de Pedro? Un pescador, un hombre que hacía la O con una yuya, como digo yo, pero que se complicaba cuando le decían la A con la misma yuya. Y sin embargo el Señor llamó a ese hombre, siendo un pescador que tenía forma de pensar como pescador. Lo único que sabía, él conocía botes, conocía redes, conocía remos, conocía tiempos y conocía pescado y sabía de venta de pescado. ¿Y qué hizo el Señor con él? Lo renovó, lo transformó completamente. Y él le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Y de ese hombre simple y sencillo, hoy día nosotros leemos y aprendemos de él. Y aún aprendemos de su carácter, incluyendo sus errores. ¿Qué les parece? ¿El Señor tiene algún límite para poder renovar, transformar y regenerar nuestras vidas? Ninguno. El Señor ya nos dijo a todos en su palabra, he aquí yo hago todas, ¿qué dejó fuera? Nada. El Señor dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Ese es el gran desafío de Jesucristo para sus discípulos. ¿Cuánto quieres que el Señor renueve en tu vida? ¿O cuánto el Señor quiere renovar en tu vida más bien? ¿Algunas cosas? ¿Muchas cosas? ¿Varias cosas? ¿Pocas cosas? Todas las cosas. Nada de lo que era va a seguir siendo igual. El Señor lo quiere renovar completamente. No olviden esta palabra. Un discípulo tiene que estar dispuesto a que su maestro le cambie absolutamente toda su vida. A estos discípulos el Señor les dio un gran mandamiento. ¿Cuál es ese gran mandamiento que el Señor nos dio? ¿Se recuerdan cuál es lo que se conoce como el gran mandamiento? El gran mandamiento que le dio a todos los discípulos, Mateo 28, 19 al 20, el gran mandamiento de lo que tenemos que hacer. Amén. Me gusta, vamos, no importa, no se sientan incómodos, perfecto. Me gusta que vamos opinando porque así vamos entendiendo cada vez más lo que estamos haciendo, porque esto tiene que transformarse en vida práctica. No se sienta incómodo por eso. Yo prefiero que sea así. A mí me gusta que interactuemos. Me siento más cómodo que todos interactúen a que estén todos ahí. Yo digo, ¿me estarán escuchando o estarán pensando qué va a haber para la 11? ¿Ya? Fíjense, gran mandamiento. Fíjense cómo comienza esto. La gran comisión, lo que se conoce como la gran comisión, que el Señor le dio a sus discípulos. Y comienza así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fíjense, vamos rescatando pequeñas cosas. Dice que los 11 discípulos se fueron al monte donde Jesús le había ordenado.
¿Cuántas veces nosotros como discípulos queremos poner nosotros las condiciones? ¿Dónde va el discípulo? ¿Donde él quiere o donde su maestro le dice? ¿Qué hace el discípulo? ¿Lo que él quiere, lo que a él le agrada o lo que su Señor le dice? Aquí se nos empieza a apretar el cinturón. Y el camino que yo veía tan ancho como cristiano se me empieza a angostar. ¿Por qué? Porque mi voluntad comienza a ser demandada. Nosotros como hombres somos voluntariosos. Nosotros tenemos cosas determinadas en nuestra mente y en nuestro corazón antes de venir al consejo de la palabra. Y muchas veces nos hacemos trampas sin darnos cuenta y buscamos que lo que el Señor me va a decir sea conforme a lo que yo pensé y a lo que deseo en mi corazón. Y me hago trampas muchas veces diciendo, Dios no me ha respondido. He orado y Dios no me responde. A mí Dios no me escucha. ¿Por qué, hermano? Usted no ora por mí. Porque el Señor sí que a usted le escucha y a mí no. Créanme que me he encontrado todas estas veces con ese tipo de cosas. Correcto, sí, correcto. Entonces, amados hermanos, esto nos obliga a empezarnos a mirar cómo yo me acerco a la verdad. ¿Cómo me acerco a la verdad? En mi condición de discípulo. Recuérdese, un discípulo es un aprendiz, no es un maestro. Y cuando decimos que un discípulo es un aprendiz, es alguien que está sujeto ¿a qué? A errores, perfecto. Si yo soy discípulo, entonces yo tengo que entender que soy una persona sujeta a errores. Entonces yo no puedo estar mirando con ojos juiciosos. Felipe, te equivocaste. Te pillé. Te tenía marcadito y te pillé. ¿Por qué no soy como yo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás consciente que eres hombre y mujer sujeto a errores? ¿Estás consciente que el que está a tu lado se va a equivocar al igual que te equivocas tú? Y te pregunto esto, cuando tú te equivocas, ¿te gusta que te traten mal o te gusta que sean misericordiosos contigo? Empieza a cambiar nuestro chip. ¿Te gusta que lleguen y te corten, que te pasen el sable por la cabeza? ¿O que sean misericordiosos y pacientes? ¿Te gusta equivocarte? A mí tampoco. Y uno de mis grandes defectos, cuando yo partí, yo sé lo que es ser perfeccionista, porque yo era uno de esos. Y un perfeccionista es uno que no entiende la sabiduría de Dios y que tiene un alto concepto de sí. Y es un soberbio, un orgulloso, un arrogante. Pero cuando aprendemos que somos discípulos y estamos conscientes que un discípulo es un hombre y una mujer que es un aprendiz y porque por ser aprendiz no conoce todas las cosas y que obviamente el camino que está recorriendo lo conoce o lo ignora. ¿El discípulo conoce todo el camino? No. El camino lo va descubriendo día a día. Por lo tanto, ¿va a ser 100% certero o se va a equivocar muchas veces? Por eso es que la Escritura no me esconde cuando los siervos de Dios se equivocaron. Y Dios me dice, viste, este por grande que es, se equivocó. Y yo nunca lo deseché porque era un aprendiz. ¿Y el Señor sabía que se iba a equivocar? Sí, porque Él sabía que era discípulo, que no era maestro, era discípulo. Y como discípulo, como aprendiz, tiene muchos errores. Y a través de los propios errores, el Señor le va a corregir y lo va a enseñar.
Entonces fíjense cómo ahora tenemos que empezar a cambiar también nuestras relaciones. Ay, pero si él tiene esa responsabilidad, entonces ¿cómo puede cometer esos errores? ¿Quién te dijo que tú estabas para juzgar al otro? Entendemos ahora por qué Jesús dijo, no juzguéis. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides, ¿qué dice? Seréis medidos. ¿Se dan cuenta cómo las palabras de Jesús comienzan a tomar un sentido distinto cuando tomamos y ordenamos estas cosas? Básicas, elementales, pero fíjense, esto es poner cimiento. Entonces, ¿tengo que ser misericordioso con el otro? ¿Paciente con el otro? ¿Perdonador? ¿Sí? ¿Tengo que cuidarme de hacer juicios con mi hermano o mi hermana? Sí. ¿Él tiene errores? Sí. Ahora mírate en el espejo, ¿cuántos tienes tú? Esto es como cuando se para uno frente al espejito, ese espejito, espejito. ¿Quién es más bonito? Y el espejo te dice, ¿quieres que te responda o me quede callado? Entonces, amados, cuando conocemos esto, empezamos a entender que ser discípulo es muy distinto a ser miembro de una organización, ser parte de una religión o ser parte simplemente de un grupo, sino que es simplemente ser un discípulo, un aprendiz, alguien que toma por obra los mandamientos de Jesús, y cuando se enfrenta a poner por obra los mandamientos de Jesús, se va a equivocar muchas veces. Muchas veces. ¿Por qué? Porque el discípulo no es perfecto. Ahora, ¿con quién me tengo que comparar yo? ¿Con Felipe? ¿Qué me dijo el Señor? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. ¿Cuál es la medida para usted y para mí? Jesús, no su hermano que tiene al lado, no su hermana que tiene al lado. Porque usted y yo estamos llenos de defectos. Y usted y yo estamos juntos para que nos ayudemos a crecer unos a los otros, para que nos animemos, para que nos fortalezcamos, para que seamos compañeros de ruta y no críticos el uno del otro, no desechadores el uno del otro. Discípulo. ¿Ok? ¿Qué más decimos? Cuando Jesús les dio esta comisión, dice, se acercó a ellos y les habló declarándoles toda la potestad, todo el poder u autoridad me ha sido dada, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Soy la autoridad máxima en el cielo y en la tierra. Si Jesús es la autoridad máxima en los cielos y en la tierra, ¿qué queda fuera de la autoridad de Jesús? Nada. Entonces Jesús tiene todo poder. Ok, tiene todo poder. Por tanto dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera cosa, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Miembros de Vida Abundante? ¿No? ¿Estáis seguros? No podemos hacer miembros de Vida Abundante. Vida Abundante es un nombre de fantasía, dijimos. Nosotros somos discípulos y el Señor nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. No somos miembros de Vida Abundante y no vamos a ir a ser miembros de Vida Abundante. Ok, como Jesús les dio una gran comisión,
Siempre se habla de la gran comisión. ¿Qué es una comisión? ¿Podemos definir aquí qué es una comisión? ¿Mm? Una tarea. Escucho opiniones. ¿Qué es para usted una comisión? Porque usted es un discípulo y usted tiene que tener claro, y cada discípulo debiéramos de tener claro, ¿no es cierto?, estos conceptos básicos. Aquí estamos, insisto, poniendo bases y poniéndonos de acuerdo. Vamos a caminar bajo estos principios, que no son principios establecidos por un hombre, son los principios establecidos por el que dio su vida por usted y por mí allí en la cruz. Y Él nos dio una comisión. Entonces, ¿qué es una comisión? Acá dicen un mandato, ¿verdad? Eso dijeron. Es un encargo que alguien da a otra persona, para que haga algo. En este caso, es lo que Jesús le manda a sus discípulos hacer. ¿Cuál es el encargo que Jesús nos da? Ir y hacer discípulos. ¿Ya? Ese es el encargo que tenemos. Ese es el mandato. Esa es la comisión que nosotros tenemos. Ir y hacer discípulos. ¿Esto es un mandato o es algo opcional? Es un mandato. ¿Lo tengo que obedecer? Sí o sí. Si soy discípulo, no tengo otra opción. Entonces, fíjese usted. Usted es hijo, amado por el Padre, cuidado por el Padre, protegido por el Padre y provisto por el Padre de todas sus necesidades. Usted es discípulo y el maestro le enseña lo que usted tiene que hacer. Y ahora tiene su trabajo de siervo. ¿Cuál es el trabajo de siervo? ¿Cuál es el mandato que usted tiene que cumplir como siervo siendo discípulo? Ir y predicar el evangelio. ¿O no? Entonces hay una responsabilidad que todos nosotros tenemos que hacer, que es predicar el evangelio. Y una vez que predicamos el evangelio, a todos los que han creído, y lo dijimos en la visión, ¿qué tenemos que hacer? Es predicarle el evangelio, bautizarlos y ¿qué más? Enseñarles todo lo que Cristo, el Señor, nos ha mandado. No voy a enseñar lo que yo quiero. No voy a enseñar lo que una organización dice. No voy a enseñar principios religiosos de una organización. Voy a enseñar y vamos a enseñar todos en conjunto lo que Jesús nos enseña en su palabra. O sea, vamos a hacer lo que se dice normalmente, cristocéntricos. Vamos a enseñar y hacer lo que Cristo nos mandó. No lo que una organización nos enseña o nos demanda, sino lo que Cristo, el Señor, nos manda. Entonces, mi primer compromiso parte siendo con Jesús, no con los hombres. ¿Ok? Ok. Ya dijimos a qué nos manda Jesús, a predicar el evangelio, a ser discípulos. Vamos a hablar algo sobre la palabra discípulo. La palabra discípulo en griego es madeteaus. ¿Saben cuál es el concepto de esta palabra? Me gustó el concepto de esta palabra, porque el concepto de esta palabra es, la idea que tiene y que nos comunica es este término, es del creyente, que es un aprendiz permanente. El discípulo es un creyente, es un aprendiz permanente. Alguien que está creciendo en su fe y amor por Jesús constantemente, nunca deja de aprender y nunca deja de crecer y nunca deja de hacer lo que su maestro le enseña. ¿Usted alguna vez se ha encontrado con algún hombre o mujer que dice, no, mira, yo me crié en el evangelio, yo ya conozco todas estas cosas? ¿Se ha encontrado alguna vez con esa gente? ¿Usted cree que tiene claro el concepto de ser discípulo? Porque si entendemos que un discípulo es un aprendiz constante
y que está constantemente aprendiendo y poniendo en práctica y que nunca deja de aprender y nunca deja de crecer. ¿Y saben por qué me gusta este término? Porque está concuerda con lo que el Señor dijo. Bástele al discípulo ser como su maestro. ¿En qué momento usted y yo alcanzamos a ser como Jesús? ¿En qué momento? Siempre estamos al debe. Siempre estamos al debe. Siempre el maestro está más de arriba. Nunca. Por lo tanto, el desafío de estar creciendo constantemente es mientras yo esté en este cuerpo. Por misericordia, partí a los 18 años. Tengo 25 hoy día. No son más. Y todavía sigo aprendiendo y sigo siendo un perfecto ignorante. Sigo siendo un perfecto ignorante. Y anhelo seguir creciendo, seguir madurando, seguir aprendiendo a ser obediente. Seguir siendo más certero en poner en práctica lo que Jesús, mi Señor, me enseña. Quiero ser cada día más certero. Así que, amados, el desafío no es menor. ¿Qué más? El Señor dice que guarden todas las cosas. ¿Qué es guardar? Es tener cuidado de algo, defenderlo, vigilarlo, protegerlo. Y usted me dice, ¿el Evangelio tiene que cumplir con estas reglas? ¿O con estos principios? Le digo esto. No mezclar la verdad de Dios con ritos religiosos, con filosofías, con tradiciones, con política o ritos paganos. ¿Sucede esto en la iglesia? ¿Se da esto en la iglesia? Lamentablemente sí, porque perdimos el objetivo básico de lo que es la obediencia a la palabra. Última cita. ¿Alguien puede buscar Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22? Si lo encuentra antes que yo, léalo. Sí, señor. Disculpa, creo que el término debiera ser al revés. Pongan a prueba todo. Debería ser así. Que tú partiste con un no ponga, perdón. Si no, perdón, no escuché el sin. Ya, perfecto. Ok, es versión rara ya. No es rara. 21, 22. Ya. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Cuál es la responsabilidad de un discípulo mientras yo estoy hablando acá? ¿Usted se está tragando, perdónenme el término, todo lo que yo digo? ¿O usted está pasando todo esto por el conocimiento escritural? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene usted? Examínelo todo. No importa quién se pare aquí adelante. Usted lo tiene que examinar todo. Lo que él está diciendo está en la palabra. Y si está en la palabra, ¿lo está diciendo correctamente o lo está diciendo torcido? Entonces, la responsabilidad de todos los que están oyendo es examinarlo todo. Y cuando el que está adelante se equivocó en algo, dispárele, mátelo. ¿Eso dice? No. Tu responsabilidad es examínalo todo, retén lo bueno y ¿qué? Desecha lo malo. No dice júzgalo y condénalo. Qué raro
No me dice condénalo, júzgalo y condénalo. No, no me está diciendo eso. Dice simplemente examina lo que está diciendo. Por eso también cuando ustedes escuchen alguna vez alguna palabra profética, nunca juzguen al profeta. Juzguen la profecía. Eso es lo que se juzga. Aquí el principio es el mismo. Usted juzgue todo, examine todo, pero no juzgue al profeta. No juzgue al que está enseñando. Juzgue la palabra. Porque a lo mejor ese hombre o esa mujer que estaba enseñando cometió un error y no por mala intención. Simplemente se equivocó. Y si usted hace juicio sobre él, usted se está echando problemas solo encima. Entonces no juzgue a la persona, usted examine la palabra. Discípulo, principios para discípulos. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el tema? Mateo 28, 19 al 20, termina con estas palabras, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y miren, dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la condición para que Jesús esté conmigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cuál es la condición que yo debo de cumplir? Primero, ir, hacer discípulos, predicar el evangelio, bautizarlos y enseñarles todo lo que Jesús me ha enseñado. Esa es la condición. Y cuando yo cumplo con todo eso, entonces Jesús está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si Jesús está conmigo, si usted y yo estamos haciendo esto, si nosotros estamos cumpliendo como congregación todo esto, y aquí viene lo interesante. Los discípulos iban haciendo esto y había un paralítico y oraban y el paralítico se sanaba y no moría. Había alguien con fiebre, oraban y no quedaba con bronconeumonía. Había alguien que estaba poseído de demonios, oraban y esa persona era libre. No seguía peor, era libre. ¿Qué estoy diciendo? Amados hermanos, si nosotros nos empezamos a poner por obra lo que el Señor nos enseñó, vamos a comenzar a ver el poder de Dios moviéndose en medio nuestro a través de su vida, no a través de la vida de los pastores. Aquí hay alguna condición que diga que usted como discípulo, si está haciendo esto, Jesús no va a estar con usted. Se fija que por no entender cosas tan básicas, a veces se cree que solamente los que pueden orar por los enfermos son los ungidos de Dios. No, el apóstol. Y el apóstol camina. Pecadores. Y luego aparece el profeta con la misma facha y así sucesivamente. Entonces esos pobres, no hay poder de Dios, el Señor no está con ellos, todo lo hace el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, y los hombres, pobrecitos, son todos pecadores. No es lo que el Señor me dice. Me dice que cada discípulo que está haciendo y está cumpliendo con la gran comisión, el Señor le dice: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si tú te encuentras con un enfermo y él te dice: puedes orar por mí, no lo dudes, no corras a buscar al pastor, no corras a buscar al responsable de iglesia en casa, anda y ora por él. Y luego ven y cuenta lo que Dios hizo a través de ti. Para que los demás también se atrevan y entiendan que este no es un grupo de privilegios. Esto es una condición para todo aquel que cumple con el ir y hacer discípulo, siendo discípulo primero. ¿Ok?
Entonces, amados hermanos, si usted quiere ver el poder de Dios, no empiece a mirarme a mí. Y no digo para excusarme, porque el poder de Dios se quiere mover en usted. Si usted hace lo que el Señor le dice, si usted pone por obra la palabra, si usted pone por obra las enseñanzas de su maestro, entonces usted va a empezar a ver el poder de Dios manifestándose a través de usted. ¿Por qué? Porque es un discípulo. Porque usted está siendo un hacedor de lo que su Señor y Maestro le ha mandado. ¿Ok? Amados, que el Señor les bendiga. Repasen esto, repásenlo, porque vamos a trabajar durante todo el año respecto a estos 3 puntos que hemos mencionado. Amén. Una vez más, quiero recordar y reiterar, si alguien por alguna razón se llegase a enfermar, por favor, no se aísle. Llámenos, llame a cualquier hermano y a través del WhatsApp de la iglesia háganos saber lo que usted está pasando. No podemos estar en contacto con todos, pero cualquier cosa háganosla saber y entre todos nos preocuparemos los unos de los otros. Esto no es una responsabilidad solamente de pastores, evangelistas, pastores y maestros. Esto es una responsabilidad de iglesia, de cuidarnos y de protegernos y de animarnos unos a otros. Y este es un muy buen tiempo para mostrar el amor los unos por los otros. Amén. Que el Señor les bendiga. palabra